Buenos días, ingeniero. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro grupo. El objetivo de esta exposición es llevar a cabo la resolución y la redacción tanto de lo que es una ecuación diferencial y los métodos de resolver. Tenemos, ¿qué son las ecuaciones diferenciales exactas? Tenemos en este tema el diferencial exacto que se considera una función definida en varias variables expresadas de la forma z función x de y, suponiendo que esta derivada parcial son continuas en la región R del plano XY. Lo que realmente planteamos en este tema es un método de resolución que podríamos llevar a cabo con cualquier ecuación diferencial, pero que solo da resultado en ciertos casos, porque de hecho funciona en ecuaciones que inicialmente no son reconocibles, hasta que se realizan ciertas comprobaciones. Con las ecuaciones diferenciales exactas y aplicando el factor de integración, que es el objetivo de esta exposición, podemos llevar a cabo la resolución del ejercicio. Tomando en cuenta el diferencial de z y su particularidad cuando z es igual a c, decimos que una expresión de la forma m de x por dx más n de x y por dy es una diferencial exacta en una región R del plano XY, donde corresponde que el diferencial de una función f de x y y es decir tal que, donde vemos la fórmula que podemos decir que m de x y y es igual a diferencial de f sobre diferencial de x, donde la n de x y y es igual a diferencial de f sobre diferencial de y. Ecuaciones no exactas. Si bien el criterio para un diferencial exacto determina condiciones, no garantiza que todas las ecuaciones sean exactas, pues es posible toparse con ecuaciones diferenciales de la forma mx de y de dx más n de xy de dy, o tal que my no tiene que ser igual a n de x. En este caso decimos que una ecuación no exacta, pues no se cumple la condición del criterio para un diferencial exacto. Sin embargo, es posible definir un factor x de y análogo al factor integrante que definimos para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. La idea ahora es que multiplicamos este factor por cada uno de los sumandos de nuestra ecuación, obtenemos una ecuación exacta que sería u de x de y de m x y de dx más u de x y de n de x y de dy, que esto sería igual a 0. Tenemos también lo que es el factor integrante. El factor integrante nos dice que se define como una función que le multiplicaremos por una ecuación diferencial no exacta. Se puede convertirla también en una ecuación diferencial exacta. Cabe recalcar que bajo ciertas condiciones el factor integrante siempre existe, pero solo para algunas formas de ecuaciones diferenciales, y es posible encontrarlos fácilmente, como ya a continuación vamos a estar explicando unos ejercicios. Tenemos de my menos nx con respecto de n, es una función que depende únicamente de la variable x, entonces el factor integrante está definido como el vector ux de a la función de my menos dx con respecto a n de x. Entonces sabemos si nx menos my con respecto de m es una función que depende únicamente de la variable, y entonces el factor integrante está definido como el vector u de x con respecto a función de nx menos my con respecto a m de y. Y a continuación, vamos a explicarle un ejercicio. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es una ecuación diferencial que la vamos a realizar por el método de factor integrante. Bueno, tenemos que, nos indica que y' va a ser igual a 1 sobre x por el seno de y más 2 por el seno de 2y. Muy bien, como primera instancia lo primero que tenemos que realizar es transcribir la y'. La vamos a expresar como derivada de y sobre derivada de x, que va a ser igual a 1 sobre x por el seno de y más 2 por el seno de 2y.
Muy bien, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es una multiplicación en cruz, que quiere decir que la derivada de x va a ser multiplicada por 1 y la derivada de y va a ser multiplicada por x por el seno de y más 2 por el seno de 2y. Y nuestra ecuación nos va a quedar escrita de forma estándar así: x por el seno de y más 2 por el seno de 2y multiplica a la derivada de y, que es igual a la derivada de x. En nuestra ecuación podemos observar que la x va a ser nuestra variable y que está acompañada de una función que es el seno de y. Bueno, lo siguiente que vamos a realizar es que la derivada de y que está multiplicando la vamos a pasar al otro lado a dividir, obteniendo que x por el seno de y más 2 por el seno de 2y va a ser igual a la derivada de x sobre la derivada de y. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a cambiar nuestra función, la vamos a pasar al lado derecho, obteniendo 2 por el seno de 2y, que es igual a la derivada de x sobre la derivada de y, por x por el seno de y. Despejamos la derivada de x sobre la derivada de y pasándola al lado izquierdo junto a su función, y nos quedaría que la derivada de x sobre la derivada de y menos el seno de y por x es igual a 2 por el seno de y. Hallamos el factor integrante, que en este caso va a ser e integral de py por dy. En este caso p de y va a ser igual a menos c menos seno de y, y el factor integrante nos va a dar que e elevado a la coseno de y. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar el factor integrante por cada uno de los términos de nuestra ecuación, dándonos como resultado que la derivada de x sobre la derivada de y va a ser e elevado a la coseno de y menos el seno de y por e a la coseno de y, x, que va a ser igual a 2 por seno de y por e a la coseno de y. Entonces encontramos que en el lado izquierdo y en el lado derecho encontramos dos integrales. Bueno, lo que tenemos y nos quedaría como d, ya que sacamos la integral de dx, que nos quedaría derivada sobre derivada de y, que multiplica la e elevado a coseno de y por x, va a ser igual a 2 seno de 2y, que multiplica a e elevado a coseno de y. Muy bien, entonces en conveniencia de y le vamos a pasar a multiplicar, es decir, lo que está dividiendo, en este caso derivada de y, lo vamos a pasar a multiplicar, obteniendo que la derivada que multiplica a e elevado a la coseno de y por x, que multiplica a 2 seno de y, que multiplica a 2 seno de 2y por e elevado a la coseno de y por la derivada de y. Ahora vamos a multiplicar las constantes y nos va a quedar de la siguiente forma: derivada derivada que multiplica la e elevado a coseno de y de x es igual a 2 abro corchete 2 seno de y por coseno de y, que va a ser igual a e elevado a coseno de y por la derivada de y. Multiplicamos el término que multiplicamos los términos que tenemos en nuestros corchetes. En este caso al 2 lo vamos a distribuir y nos quedaría que la derivada que multiplica a e elevado al coseno de y de x abro corchete 4 seno de y por coseno de y, que multiplica a e coseno de y por la derivada de y. Nos quedaría una ecuación en la que tenemos dos partes, en la que vamos a integrar ambos lados, sus dos lados, ¿no?
los lados de la igualdad. Y nos quedaría que e elevado a coseno de y de x es igual a 4 que multiplica seno de y por coseno de y. Y en el otro lado nos quedaría que e elevado a la coseno de y por la derivada de y integrado, ¿no? Vamos a integrarle con una sustitución en el que u va a ser igual a la coseno de y, la derivada de u va a ser igual a menos seno de y por la derivada de y. Muy bien, entonces ¿qué nos va a quedar? Es decir que 4 integral de u por e a la u por menos la derivada de u. Como en este caso se encuentra derivada de u negativo, ese signo negativo la sacamos fuera de la integral y nos quedaría que menos 4 menos 4 integral de u elevado a la de u por e a la u menos derivada de u. Muy bien. En este caso vamos a sacar la integral de u, que es 1, y la integral de 1 es 0. Recuerden que se puede integrar hasta sacarle 0, ¿no? En el caso de e a la u, su integral va a ser ella mismo. De igual forma, así hasta repartirle, ¿no? Entonces, u le emparejamos con e elevado a la u y 1 le emparejamos con e elevado a la u. Ponemos los signos positivo y negativo en forma aleatoria para luego nosotros poder ordenar nuestra ecuación respectivamente. Entonces nos quedaría que 4, ya reemplazando, que va a multiplicar a u, que multiplica a la e elevado a la u más e elevado a la u más nuestra constante c. Y nos quedaría que 4 que multiplica u por e a la u más 4 más e a la u más la constante, nos quedaría ya reemplazado, ¿no? Ahora vamos a sustituir en la ecuación general o en la ecuación principal, la que se encuentra en forma estándar, recordando que u es igual a coseno de y la derivada de u es igual a menos seno de y por la derivada de y. Que reemplazando nos va a quedar que 4 coseno de y por e elevado a coseno de y más e más 4 por e elevado a coseno de y más nuestra constante c. Reorganizamos nuestra ecuación y tenemos que e elevado a coseno de y por x va a ser igual a 4 por coseno de y por e elevado a coseno de y más 4 por e por elevado a coseno de y más la constante c. Vamos a despejar la x. En este caso, como vamos a despejar x, se encuentra al lado de e elevado a coseno de y, lo que está multiplicando va a pasar a dividir, en este caso va a ser nuestro denominador. Y nos quedaría de la forma: x es igual a 4 por coseno de y por e elevado a coseno de y sobre coseno de y más 4 por e elevado a coseno de y sobre e elevado a coseno de y más nuestra constante c sobre e elevado a coseno de y. Como podemos observar, en el primer término tenemos que e elevado a coseno de y se encuentra tanto en el numerador como en el denominador, en el que podemos aplicar su anulación tanto en el numerador como en el denominador. De igual forma en el segundo término, y nos quedaría de la forma: x es igual a menos 4 que multiplica a coseno de y más 4 más la constante por e coseno de y. ¿Sí? En este caso, menos coseno de y es porque, como ustedes recuerdan anteriormente, estaba como denominador, ahora lo pasamos a multiplicar como numerador, entonces su signo va a ser negativo. Y como último paso, para concluir, factoramos con factor común, en este caso va a ser el 4, y nos va a quedar que x va a ser igual a 4 que multiplica a menos coseno de y más 1 más la constante por e elevado a menos coseno de y. Eso sería todo.
Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Juan Guamán y a continuación le voy a explicar la resolución del ejercicio 187. El mismo nos dice 3xy' menos 2y es igual a x al cubo dividido para y al cuadrado. Esta ecuación la hemos tomado como una exacta. Vamos a observar primero si es que es ecuación diferencial exacta o si no es, o prácticamente podemos buscar el factor de integración o no se puede. Vamos a observar a continuación. Miren, el y cuadrado, el y elevado al cuadrado que tenemos aquí pasa a multiplicar a cada término que tenemos al otro lado de la igualdad. Entonces sería 3xy y cuadrado y'. La y' se lo puede expresar en función con su otra nomenclatura, que es de y sobre diferencial de x. Y aquí menos 2y por y cubo. Entonces aquí tenemos el y cubo. Es igual a x cubo. Miren, aquí el menos 2y elevado al cubo puede pasar al otro lado de la expresión, al otro lado de la igualdad, con signo contrario, que es el más. Listo. Y el diferencial de x pasa a multiplicar a toda la ecuación que tenemos al otro lado de la igualdad. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Listo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, tenemos que primero dejarla de la forma m de xy de x menos o más puede ser n de xy diferencial de y. Entonces, para cumplir esta condición, miren, aquí tenemos ya el de x. Como se puede observar, aquí tenemos ya el de x. Entonces, este de aquí puede pasar con signo contrario al otro lado de la igualdad, que es el signo menos. Y tenemos ya de la forma que nos pide una ecuación diferencial exacta. Bueno, aquí tenemos la función m y acá tenemos la función n, solo para que quede claro. Entonces, nos pide calcular m en función de y, es decir, la derivada en función de y. Miren, aquí tenemos prácticamente, nos pide sacar esta derivada en función de y. Todo lo que no sea y es una constante, es decir, el x al cubo es una constante, se hace 0. Y ahora vamos a derivar este término que es 2y al cubo. El 3 que está en el exponente pasa a multiplicar con el 2, que sería 6y, y al exponente se le resta 1, que sería 6y al cuadrado. Listo, tenemos ya m de y. Ahora nos pide calcular n de x. Vamos a integrar este término. Todo lo que no sea x es una constante. En este caso, aquí tenemos menos 3xy elevado al cuadrado. El 2, como vamos a integrar x, prácticamente la x se hace 1 y me quedaría solo menos 3y cuadrado. Entonces, como podemos observar aquí, son resultados distintos y la ecuación diferencial exacta, para que sea exacta, nos dice que m de y tiene que ser igual a n de x. Entonces aquí no cumple esta condición, por lo tanto es una ecuación diferencial no exacta. Pero ¿qué sucede aquí? Podemos buscar el factor de integración. ¿Cómo? Pues con las fórmulas que ya vimos en la introducción. Miren, aquí tenemos para calcular p de x, es la siguiente fórmula, m de y menos n de x dividido para n. Aquí tenemos prácticamente m de y. Nos dice m de y menos n de x, ¿verdad? Entonces sería 6y cuadrado más, en este caso más, ¿por qué? Porque menos, con menos se hace más 3y elevado al cuadrado dividido para n. N es este término que tenemos aquí, miren, el menos 3xy cuadrado, este es n. Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar y simplificar. Miren, aquí tenemos prácticamente 6y cuadrado más 3y cuadrado, obviamente 9y cuadrado. Y aquí se mantiene el denominador. Ahora aquí se puede simplificar la y cuadrado, se simplifica y también se simplifica los términos que serían 9 y el menos 3. La tercera de 3, 1, la tercera de 9, 3. Y obviamente el signo menos se mantiene. Ahora, el factor de integración nos dice que es esta fórmula, miren. E elevado a la integral de p de x. P de x ya calculamos que es prácticamente este término de menos 3 sobre x. Entonces vamos a calcular ahora con la siguiente fórmula. E integral menos 3 sobre x de x. Ahora el menos 3, como es una constante, sale fuera de la integral y me queda ya una integral directa que es logaritmo natural. Miren, aquí tenemos logaritmo natural. El menos 3, como está multiplicando el logaritmo natural por propiedades, se puede pasar como exponente a todo lo que está acá dentro del logaritmo natural, que en este caso solo es x. Y ahora, como ya una vez pasamos esto, el logaritmo natural se simplifica con la e. Se simplifica y solo me queda x elevado a la menos 3. Ahora, este es el factor de integración. Este factor de integración tenemos que multiplicarla por toda la ecuación. Si multiplicamos por toda la ecuación, prácticamente, bueno, vamos a hacerla ya. X por x, como es misma base, se mantiene, ¿verdad? Y se suman los exponentes. 3 menos 3, prácticamente se hace 0. Y esto, a la 0, cualquier cosa elevado a la 0, es 1. Por eso podemos observar el 1. Y ahora aquí tenemos 2y, aquí solo nos tocaría ordenar, miren, 2y al cubo, x a la menos 3. Solo ordenar nada más porque no hay con qué multiplicar, no existen términos semejantes.
Acá sí, miren, 3xy. En el x se puede multiplicar con el x, entonces se mantiene la base y se suman los exponentes. 1 menos 3 me queda menos 2, por eso está aquí este símbolo y lo demás ya se mantiene porque es una multiplicación nada más. Y como pueden observar me quedaría prácticamente toda esta ecuación. Ahora, el siguiente paso es comprobar si es una ecuación diferencial exacta. Asimismo, tenemos que calcular prácticamente m de y y n de x. M de y, es decir, la derivada en función de y de todo este término que subrayé. Entonces miren, la derivada prácticamente como nos dice en función de y, todo lo que no sea y es constante. El 1 se hace 0, es constante. Entonces en función de y, el 3 que está en el exponente de y pasa a multiplicar, sería 6 y el exponente se le quita 1 que sería 2. Entonces sería 6x a la menos 3 y cuadrado. Ahora vamos a n de x. Miren, aquí tenemos n de x. Entonces miren, todo lo que no sea x es constante. Pero bueno, derivamos en función de x. El x, aquí como tenemos menos 3 y menos 2. El menos 2 pasa a multiplicar con el menos 3, sería más 6, positivo, porque menos por menos es más 6 y se le resta 1 que sería x elevado a la menos 3 y el y cuadrado se mantiene. Y como puede observar ahorita sí es una ecuación diferencial exacta porque m de y es igual a n de x, se cumple la condición. El siguiente paso es prácticamente integrar cualquiera de las dos funciones, ya sea la función m o sea la función n. Entonces el más fácil en este caso es la función n, esa es la que voy a integrar como pueden observar aquí. Vamos de ahí, en función de y nos dice. Entonces, el menos 3x elevado a la menos 2, como es constante, sale fuera de la integral. Porque no estamos derivando en función de x, sino en función de y. Entonces, solo se queda dentro de la integral y cuadrado de y. Y esto ya es muy fácil. Con propiedades de las integrales, prácticamente y al exponente se le suma 1 y dividido para el exponente más 1. Entonces, y al cubo sobre 3 me quedaría, como pueden observar aquí. Ahora este menos 3x al cuadrado, como pudieron observar, se mantiene nada más. Y el menos 3 se lo puede simplificar con el 3 con el 3, nada más. El menos se mantiene ahí, entonces me queda menos x elevado a la menos 2 y elevado al cubo. Como integramos en función de y, prácticamente se le aumenta una constante, una función constante de x, como es g de x. Bueno, toda esta expresión que nos quedó aquí vamos a derivar en función de x. Todo lo que no sea x es constante. En este caso y al cubo es constante, se mantiene. Solo vamos a derivar este término que de x. El menos 2 pasa a multiplicar menos por menos más. Sería 2x elevado a la menos 3. Como pueden observar aquí, 2x elevado a la menos 3. Y el y cubo como es constante se mantiene. Y más g' de x. ¿Por qué? Porque ya integramos. Ahora tenemos que igualar al siguiente término que no utilizamos en la función. ¿Cuál es el término que no utilizamos? El siguiente, miren este, que sería la función m. Tenemos que igualarlo a este. Aquí está toda la función m. La igualamos y como podemos observar aquí tenemos un 2x a la menos 3y'. Y acá en el otro lado de la igualdad también tenemos el 2x elevado a la menos 3 y elevado al cubo. Perdón. Como son términos semejantes, si yo paso por ejemplo este término, vamos a asumir que yo quiero pasar este término al otro lado de la igualdad, se pasaría con signo menos, entonces estos se simplifican tranquilamente. Y solo me quedaría g' de x y es igual a 1. Pero para eliminar el g' prácticamente se integra, ahí se elimina la prima, entonces prácticamente aquí me queda g de x es igual a integral de x, porque el 1 ya es como no se escribe nada más. Y integral de dx es igual a x, como pueden observar. Entonces ya tenemos el valor de g de x, ha sido x. Ahora lo que nos sobra hacer prácticamente es en esta ecuación que tenemos aquí, miren. El menos x elevado a la menos 2y elevado al cubo más g de x. Aquí tenemos que reemplazar g de x, que nos salió x. Entonces miren, la función xy es igual, aquí tenemos toda la expresión que yo les dije. Vamos a reemplazar g de x nada más. Aquí tenemos ya esto y g de x, ¿cuánto valía? Pues g de x valía x. Entonces aquí tenemos ya reemplazado. Ahora, miren, podemos escribirlo de una mejor forma nada más. El x primero, luego el menos y cubo. ¿Y qué pasó con el x elevado a la menos 2? Se lo puede pasar al denominador prácticamente con el signo del exponente contrario, es decir, está con menos, ¿verdad? El x en menos 2. Pasa al denominador con el positivo, el exponente, que sería x elevado al cuadrado, con x elevado a la 2. Y por último, lo único que tenemos que hacer es igualarlo a una constante. El resultado que tenemos aquí lo igualamos a una constante y esa sería la respuesta. Espero que le haya gustado mucho la exposición, ingeniero. Muchas gracias por su atención.
on your